Bienvenido a Catban Conecta, el nuevo podcast sobre la salud integral. Pues bienvenidos a Catban Conecta. Buenas tardes a todos. Este podcast donde hablaremos de salud integral, humana, mental y animal. Soy Manuel Gutiérrez, les doy la bienvenida y hoy inauguramos este espacio con un tema que les importa a casi todos: cómo entrenar bien sin terminar lesionados. Nos acompañan en el foro Arturo Suárez, Diego Trujillo y tenemos un invitado de lujo, Jorge Reyes. Es Un nuestro gusto. especialista en salud fitness. Y hoy nos va a ayudar a separar los mitos de las realidades cuando se trata de ejercicio. Jorge, bienvenido. Cuéntanos brevemente quién eres y a qué te dedicas, por favor, Jorge. Un gusto y un privilegio estar con ustedes. Jorge Reyes, entrenador físico desde hace 39 años y certificado por la NASCA. Muchas gracias, Jorge. Muchas experiencias debes de tener, Seguramente. comentar y que vamos a platicar a continuación. Si les parece bien, vamos a pasar a preguntas preguntas que hemos nosotros empezado a elaborar y preguntas que queremos hacerte, Jorge, y con base a tu experiencia que nos puedas platicar. Si nos puedes ayudar, Jorge, o si empezamos con esta de los mitos. ¿Qué mitos conoces? Si nos puedes platicar de 2 o 3 mitos de los fitness que has escuchado en tu plática diaria o que provocan con mayor daño a la gente que está empezando a entrenar, que está empezando a tener el ejercicio, ¿no? Si nos puedes platicar, por favor. Y dentro de estos mitos podrían haber varios como de no puedes comer antes o ciertas comidas antes de que vayas a entrenar, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede dar dolores, te puede dar, la tripa se te dobla, no lo sé, ¿no? De ese tipo de mitos que puedas estar escuchando en los gimnasios o donde tú trabajas. Puedo decir que las mujeres no hagan pesas porque van a parecer hombres. Ah, sí, claro. Sí. Pero Que ahí, por des- ejemplo, ese mito que comentas de la mujer que parece hombre, ese ya es cuando está más metida en el trabajo físico, ¿no? La mujer, Ujú. cuando ella empieza a desarrollar los músculos. Bueno, pues definitivamente no tiene nada que ver. Otro de los mitos que yo te puedo mencionar es que todo el músculo se te va a convertir en grasa cuando dejes de hacer pesas. No vas a poder dejar de hacer ejercicio porque el músculo se convertirá en grasa. Entonces tenemos que seguir haciendo ejercicio, aunque sea poco, durante, Condenados, condenados como durante si toda fuera la una vida. condena, claro. Pero entonces, a ver, ayúdame a entender, porque no sé si sea mito o no, pero cuando somos o vemos a gente adulta, cuando vemos a Sí, gente muy mayor, que ya no se puede mover, es porque efectivamente está dejando de hacer ejercicio. justamente. Si, si no dejaran de hacer ejercicio, ¿podrían seguir caminando normal, moviéndose normal? Conservarían la independencia y la autonomía, el equilibrio básicamente. Si te puedes preocupar por algo arriba de los 60 años es por la pérdida de equilibrio, por la pérdida de masa Ajá, muscular. exacto. Es muy Que común mucho. que una persona mayor se caiga y tenga fractura Ujú, de cadera. eso es lo que iba a comentar. Pero entonces, digo, a ver si no me estoy adelantando, pero en cierto modo, es un mito en el que si ya eres adulto ya no te puedes mover o hacer ejercicios. Entiendo que no, que sí puedes seguir. Pero, ¿qué ejercicios entonces puede hacer Es dependiendo de que la edad? todo lo que dejas de usar se te va a echar a perder. Los romanos decían, soldado que no marcha está muerto. Ah, Lo eso está bueno. que, lo que hemos visto también es que, ¿qué le sucede al agua estancada? Agua que no se mueve está muerta. Oye, Jorge, pero y aquí, por Ujú. ejemplo, para la gente que nunca ha realizado pues ejercicio en su vida o que quieren iniciar en su vida fitness, ¿qué es lo que tú recomendarías o cómo sería la forma de estructurar estos primeros entrenamientos? Una, para que obviamente no se lesionen,
Y dos, para que empiece a ver como esa adherencia a la práctica. En primer término, necesitamos información de él, de la persona, qué es lo que sus antecedentes físicos, sus creencias. Necesitamos información. Una vez que tenemos la información, pues podemos actuar sobre él para ayudarle. Y por ejemplo, ahora que fue la última pandemia de COVID y que pues mucha gente se empezó a ejercitar, estaba leyendo, empezaron pues obviamente en casa porque pues los sitios estaban cerrados. ¿Cuál, cuál entrenamiento tú recomendarías principalmente para que pudieran hacerlo desde sus casas? Lo que más les divierta. Pueden bailar, pueden caminar, subir escaleras, etcétera. Un Ujú, orden, si me pidieran, sería de los músculos más largos, los de las pantorrillas, a los ujú. muslos, a los pectorales, a los hombros, a los brazos, a la espalda, algunas flexiones para abdominales, etcétera. Ok. Eso está muy bueno, porque estoy pensando en tal vez en mis papás que ya están en edades de 70s, 80s y ya casi no se mueven, ya empiezan a dejar de moverse por miedo, como dices. Si tuvieras oportunidad de acercarlo con niños, los niños les dan ese ánimo a moverse a los adultos mayores. Ah, esa es muy buena. Entonces voy a pedirle a mis hijas que tengan hijos para tener nietos, bisnietos. Ah, está muy buena. Perdón, Artur, ¿cómo poder fomentar Sí, ese ejercicio, esa continuidad para con ellos, Jorge? ¿No? Sí, Pero si ya es gente ahorita que ya está con ciertos meses, años que no están haciendo nada, de acuerdo. ¿cómo poderlos atraer para que si les guste o para que tomen lo que sí les guste? Es que si no se mueven, se van a morir. Hay que Sí. moverse, aunque tengas lesiones, lo que puedas mover, muévete. Ese es un consejo, Ok, moverse. ok, ok. pero recomendarías a lo mejor ahí, Jorge, hay gente que, por ejemplo, ya también por su propiedad y demás, les hace muy bien estar caminando o, como decías, en su práctica diaria, pues suben algunas escaleras. Pero más allá de esto, para conservar la masa muscular, digo, sabemos de que tiene que haber algún cierto tipo de esfuerzo. Una Eh, resistencia. exacto. ¿Tú recomendarías aquí entrenamiento de fuerza para las personas? Definitivamente sí. Y si no lo quieren hacer con pesas, en el agua. Así evitas que haya una posible caída y pueden Mm. jugar con resistencias contra la misma agua, tratando de caminar rápido, por ejemplo, o haciendo una serie de flexiones con las piernas, movimientos de cadera, que se muevan todo lo que puedan. Ok, pero aquí siempre Está obviamente bueno. recomendarías tú primeramente intentar hacer ejercicio de fuerza. Sí, con pesas. Ok, Caminar como hay un ejercicio de moda que se llama la caminata del granjero. Quizá acarrear 2 baldes o 2 garrafones con agua. Y, por ejemplo, se me ocurre 2 garrafones con agua de 20 litros. Si no aguantas 20 litros en cada mano, pues los vacías a 10 o los vacías con 5 o lo que puedas. de acuerdo. Y precisamente entonces, en base a esa progresión, digámoslo así, ¿qué sería lo más normal para que una persona que precisamente no ha realizado un esfuerzo, pues vamos, si seguramente se pone a cargar un garrafón o alguna barra que pesa 20 kilos, Sí. pues al otro día igual y no se va a poder mover, ¿no? Del dolor post-entrenamiento. Entonces, ahí, ¿cuál sería tu recomendación para tener algo, algún entrenamiento más normal? Ponerte en conciencia de que el mejor trofeo al entrenar es que no te lesiones. Es tu primer trofeo. Si vas a cargar algo, una distancia, la próxima, y lo lograste y estuvo bien, la próxima vez intenta caminar un poco más. Ya Ajá. después incrementarás la carga. O sea, si lo Entonces, hiciéramos con pesas, Ujú. logras 8 repeticiones con un peso, tu siguiente meta es hacer 12, 15 repeticiones. ajá. Ujú. Entonces, tomarás más peso y volverás a lo básico, a las 8, por ejemplo, que hiciste. Claro, claro. Entonces, pensando en que puede ser con gente mayor, porque los jóvenes pueden hacer ejercicio más fácil que una persona mayor, pero con que caminen
y vayan incrementando lo que tú dices, tal vez caminan ya regular y ya tienen el hábito. Después que puedan tener el hábito de cargar algo más para empezar a hacer fuerza. Eso es lo que entiendo. ¿Estoy bien? Sí, Manuel, te comento, tengo experiencia con personas de más de 80 años Ajá. y tienen la independencia de levantarse de la silla sin ayuda, de conservar su peso sobre una sola pierna, algo que te daría el yoga, por ejemplo, Sí. algo parecido. O esto les hace reír a veces, clases de ballet. O sea, Ah, no es esas que son, estemos sí, en clases de ballet, pero pues sí en gimnasia que les haga pararse sobre una pierna, sí. no sé, alguna pose así tipo yogi. Y de manera un poquito más general, porque también en mi experiencia de pronto cuando alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento ni alguna experiencia previa con el deporte, ya ni siquiera Sí, digamos con el igual. ejercicio, con nada, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacerme ciertas preguntas o evaluar mi propio escenario sin necesidad de a lo mejor acercarme a un especialista, pero no correr el riesgo de sobre entrenar o llegar a lesionarme o que pronto por hacer demasiado, ya no me enganche yo con el tema del ejercicio? Como bien decías, lo mejor que puedes hacer es que sea algo que disfrutes, ¿no? Que te guste hacer. Pero ¿cuál sería a lo mejor como una base o las preguntas que yo me podría hacer para yo de manera particular saber qué es lo correcto para mí? ¿Cómo recomendarías a lo mejor encaminar esta parte? Yo te recomendaría en primer término pedir ayuda a los que saben, preguntarle a los que saben. Si lo quisieras hacer tú como inicio, te sabes tomar la frecuencia cardíaca, trata de estar sobre 2 dígitos. No llegar a Ok, arriba de 100 pulsaciones por minuto. Ese ok. sería un buen inicio. Si te vas arriba de 110, 120, independientemente de la edad, pues ya estás en un entrenamiento aeróbico, dependiendo de la edad. Entonces, para alguien que va a empezar, yo le recomendaría 99 máximo, un descanso y continuamos caminando hasta volver a llegar a esa frecuencia cardíaca. Pero ¿y qué te lleva a precisamente no rebasar, George, esa frecuencia cardíaca en algún ejercicio? O sea, por ejemplo, digo, no sé, a mí no me gusta correr, honestamente, me gusta más el ejercicio de fuerza. Entonces, sé que ciertos esfuerzos o en ciertas cargas, pues mi ritmo se va a incrementar por el peso. Pero para una persona, como comentaba Diego, vamos, lo puede agitar hasta el trotar. ¿Cómo podríamos medirlo? O sea, ¿o cómo podríamos dimensionar para el común? ¿Quieres que te pase la fórmula? La fórmula sería tomar la cifra de 220, a 220 le restas tu edad y a la edad le vas a restar la frecuencia cardíaca en reposo. Te recomendaría que ese resultado lo multiplicaras por 0,60 como inicio y después le aumentaras nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo. Y eso te va a dar un margen, sí, arriba de las 100 pulsaciones por minuto. De hecho, las pesas siempre te van a mantener arriba de 100 pulsaciones por minuto. Una buena opción es que terminaste tu press de pierna, por ejemplo, estás en 125. ¿Cuánto tiempo debo descansar, entrenador? Pues cuando llegues a 99 puedes continuar la siguiente serie. Eso te puede llevar 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Ujú, ujú. Ok. Y otro tema que está relacionado, pero tal vez es a la par, es el ejercicio, sí está bien, pero también la comida. ¿Hay algo en lo que se tenga que fijar la gente o nos tengamos que fijar en cuanto a la nutrición? Y antes déjame mencionarte, el mejor Sí. ejercicio que puedas hacer, si lo haces con mala técnica, te va a traer una lesión y eso no nos Ah, conviene. Me decías de la alimentación. ¿qué podemos sugerir o qué podemos ingerir para cuando queremos hacer ejercicio o por lo menos para mantener el cuerpo? Pues hay que comer de todo. Tienes que comer de todo. Cuando hagas ejercicio, evita comer muchas carnes o Ok. muchas fuentes de proteína animales y básate más en los hidratos de carbono, en los granos, en las pastas, las frutas. Y tiene que ver también esto mucho Ok. con el tipo de actividad. O sea, digo, seguramente alguien que lleva un entrenamiento mucho más pesado, seguramente pues requerirá consumir mayores calorías a una Sí, persona probablemente a lo mejor que solo
Pues troto un poco, algunos kilómetros en la semana. Seguramente no será tanto su consumo calórico, ¿no? Requerido. De hecho, si estás gordito, es que estás comiendo de más. Tienes que empezar a adecuar la alimentación con la actividad física. Es muy importante mantenerte hidratado siempre. Si tú en una actividad deportiva tienes sed, estás en desventaja con el equipo contrario. Y esto no tiene nada que ver con el plan de mercadotecnia que tuvo en el Mundial, la pausa de hidratación. Eso es para anunciar sus productos. Pero sí hay Sí, sí, que sí. mantenerse. En el boxeo, por ejemplo, que dicen que no tomes agua porque si te pegan en el abdomen, te va a dar dolor de caballo, te van a sacar el aire. Sí. Tampoco es cierto. Ahí puedes tomar un sorbo de agua, asimilarla de forma sublingual y escupir parte. Cada minuto hay que estar Mm, hidratado. Si estás deshidratado, estás entrando con desventaja. ok. Y ya, a lo mejor para no irnos ya como tal a la práctica deportiva, sino la gente que, como anunciábamos en un inicio del podcast, empieza a entrenar, antes de pasar a las fuerzas, ¿qué sería lo mejor? Que pudieran primero hacer ejercicios con su propio peso. Ahorita está mucho de moda la calistenia y algunas otras prácticas, pues un poquito más o menos complejas, que no requieran un gimnasio. ¿Tú cómo lo recomendarías, George? Yo les recomendaría a los tres, Arturo, Diego y Manuel, moverse, hacer ejercicios de movilidad y revisar que tus articulaciones, por ejemplo, tus rodillas se muevan más o menos igual, darle amplitud a tus movimientos, porque desafortunadamente por lesiones o por falta de práctica se va perdiendo movilidad. Una persona que empieza a tener una mala postura seguramente tiene músculos muy débiles ya, algunos están tensos, entonces hay que hacer movilidad, Y esa movilidad involucra todo el cuerpo, no todo nada el más las cuerpo. piernas, como decías, no nada más las piernas, no nada más los brazos o el tórax, todo como si fuera un complemento todo. Claro, no nada más caminar hacia adelante, caminar hacia un Sí, lado, caminar para atrás. Por eso la invitación a bailar. En correcto. el fútbol americano lo sabe muy bien Arturo. Hay jugadores que se especializan en correr lo más rápido posible hacia atrás o corriendo en diagonal mirando hacia otro lado. Es clave, ¿no? Como enfocarse a ejercicios de fuerza, sino también la flexibilidad. El rango que algunos de tus movimientos pudieran mejorar con estos ejercicios antes de meterte a la fuerza, ¿no? Porque si igual Sí. te metes directamente a un ejercicio de pesas sin los rangos adecuados, pues pudiera también involucrar pues un mal entrenamiento y posiblemente alguna lesión, ¿no? Un poco de estudio de anatomía te va a convenir. Observar los músculos, las fibras de los músculos nos dan la dirección en que se mueven. Por ejemplo, ¿cuál sería una Ok, manera de que alguien que no tiene la menor idea pueda entender este concepto? como yo. Quizá ver una anatomía, yo te sugeriría ver una anatomía, ver las fibras, como por ejemplo del pectoral, se originan en el esternón, donde se insertan y sirven pues para abrazar, básicamente. Qué interesante. Entonces, Jorge, tenemos una pregunta de dar un consejo clave a alguien que va a tomar la decisión de empezar. Creo que ya lo dijiste, y corrígeme si estoy mal, pero es moverte y acercarse a los que saben. Alguien que Eso sepa, sea para alguien que sepa, sí, sí, de acuerdo. Y eso es para el que va a empezar y no importa la edad o no importa si vas a empezar o no, es muévete a la hora que tengas tiempo y si no, date el tiempo. por favor. Sí, sí, claro, Si ok. quieres vivir independiente, inteligente, autónomo, haz ejercicio. Ok, Hasta Ahora, te puedes ver más joven. sí, 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 ya creo que ves, tengo que hacer A ejercicio. Manolo, Sí. ¿cuántos años le calculas? Tiene 30. Pero mira, por no hacer ejercicio, Yo recién cumplí mis primeros 61 años. Ah, mira, te ves más joven, sí, Sí, efectivamente. sí, el ejercicio, caballeros. y sobre este ejercicio, vamos, hay mucha gente que a lo mejor los domingos se va a jugar a fútbol ahí con los amigos y demás, pero realmente un entrenamiento que te rete, eh,
¿Esto cuántas veces a la semana recomendarías que se pudiera realizar sin llegar a un sobreentrenamiento, pero tampoco a un esfuerzo pues poco significativo que pues, prácticamente te haría perder el tiempo? ¿Cuántas veces recomendarías, George? Yo te recomendaría 3 veces por semana. Existen las lesiones conocidas como de fin de semana. A esa gente que no hace ejercicio toda la semana y llega el domingo y se va y se revienta. Que esa es parte también otra de mis preguntas, porque si hoy toda la gente parece que está corriendo y está metida en el trabajo, ¿en qué momento puede hacer el ejercicio? Uno, 3 veces a la semana, como tú dices, pero ¿cuánto tiempo puede hacerlo cada sesión? Si te levantas de la silla cada 20 minutos y vas por un vaso con agua, un café, si sales por tu comida, sería muy bueno. O sea, hay que Ok. levantarse de la silla eventualmente, mover tus piernas, hacer elevación de talones. Yo te sugeriría lo que le he dicho a mis entrenados. Hay unas pelotas medicinales, hay unos balones que venden algunas marcas que están infladas que miden 65 65 centímetros de radio. Te puedes sentar en un balón inestable para activar los músculos. Eso yo ya lo hice y no me Y funcionó. te caíste. No, no, más bien, sí lo hice en algún momento para ir estabilizando los músculos o jugar con eso. En mi experiencia, me resultó incómodo para la espalda, o sea, a lo mejor el no tener un respaldo, digo, trabajar así, creo que lo hice durante la pandemia un tiempo, Ujú. no me resultó tan beneficioso, podríamos decirlo así. Entonces volví a la silla normal. Tendría que vigilar tu postura porque una postura equilibrada, el estar parado firmes, por ejemplo, que se ve tan rígido, en realidad es una posición de descanso. Cuando Ujú. estás en equilibrio, cuando no tienes una retracción ni una protracción escapular, cuando tienes bien balanceado tu cuerpo, cuando estás equilibrado, no te cuesta trabajo. Bueno, pero Pero antes de siempre, llegar a eso, ajá, pero siempre y cuando, y si están de acuerdo, luego cuando estamos esperando en la fila, por ejemplo, y nos paramos, como tú dices, Jorge, luego Sí, entendemos, o yo tiendo a recargarme en el izquierdo, pero luego ya me correcto. cansé y cambio al derecho. Ya no es balanceo, ¿no? Ya estoy cargando hacia un lado, hacia el otro. Tiene Bueno, que ahora ser, cárgate atrás y adelante y empieza a jugar con ajá, eso. oye, George, y desde la perspectiva, a lo mejor ahorita también con las tendencias actuales, en el que mucha gente, pues, por ejemplo, para caminar, subir escaleras, pues anda midiendo su información en los smartwatch, ¿no? Ujú. Es a lo mejor un poquito también ahí práctico el medir los pasos o medir calorías. Y estos dispositivos, ¿tú qué tanto los ocupas en algún entrenamiento con alguno de tus clientes o juegas realmente con este tipo de herramientas? Y lo pregunto porque, pues muchas de estas, siento yo, digo, también a veces lo ocupo, pero te dan a lo mejor alguna información, algún tipo de información que no es tan exacta. O sea, en alguna actividad, por ejemplo, de subir escaleras y te ponen ahí, no sé, 100 calorías. Obviamente no quemé 100 calorías. O sea, eso es a lo que yo siento que a veces es un poquito inexacto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué nos puedes comentar? Yo sí los utilizo para medir la frecuencia cardíaca, para la frecuencia cardíaca en reposo del atleta. Algunos dispositivos te recuerdan que te muevas, que te levantas, nada distinto a lo que te estoy mencionando, que hagas caminata, que hagas marcha en tu lugar y algo así, eventualmente cuando percibe que tu frecuencia cardíaca o que has estado inmóvil un rato, yo sí te lo recomiendo. y ayuda mucho para cuando, por ejemplo, yo que salgo a caminar todos los días en la mañana, camino 1 o 2 millas en la mañana. Sí, Como dice George, me dice cuál es mi frecuencia, cuál es el tiempo, qué distancia, en fin, varias cosas que tal vez no son exactas como tú dices, Arthur, pero te da más luz de alguien que no lo tiene, ¿no? claro. Te da más Te luz dan, de alguien que no usa. sí, sí, te dan una meta y te dan un récord y te felicita cuando superaste, ¿no? Exacto, Eso, exacto. ese juego yo creo que se vale. Se ve mucho en redes sociales, ¿no? Que diferentes personas igual y publican algún tipo de récord o de
de su actividad de cardio que estuvieron en la Sí. caminadora y en el gimnasio y demás. Yo lo siento un poquito engañoso, o sea, en ese sentido de que te está dando la percepción de que hiciste un gran esfuerzo cuando realmente no es así. En una misma sesión de fuerza un poquito pesada, generalmente no vas a llegar ni a la quema de 300 calorías, o sea, mucho menos en una caminata, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. La sociedad incluso ahora pasa más tiempo tomándose fotos en el espejo Sí, que entrenando realmente y sí, enseñando partes de su cuerpo y bueno, haciéndose promoción quizá. Pero definitivamente me consta que hay personas que no van a hacer ejercicio, que se pasan 10 minutos sentados en un aparato. sí, Además, pertenecemos a una edad donde, por ejemplo, las cicatrices las llevamos por dentro y no las sí, mostramos con tatuajes, por ejemplo. sí, Estamos en otro momento de la sociedad. sí, totalmente de acuerdo. Sí, lo que ahorita yo también recordando un poquito bajo lo que comentaba este George, es que precisamente creo que algunas máquinas, si no se les utiliza realmente o correctamente en lo que están diseñados, digo, porque he visto cada Sí, locura ahora con, por ejemplo, no sé si se puso de moda que hacen en la sentadilla Hank en el aparato, pues lo hacen al revés. ajá. O sea, yo lo veo hasta súper peligroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente o los entrenadores que están en piso o algo así es totalmente arriesgado, ¿no? Y peligroso. Por eso repito que te acerques a los expertos y a los que saben utilizarlas. Mucha gente se acerca a un aparato y no sabe cómo usarlo Ujú, y lo utiliza mal, como si los ingenieros que diseñaron el equipo no hubieran estudiado la antropometría o el movimiento humano para, para dictar los ángulos. Y eso de usar ¿qué te gusta? Una polea para espalda, para hacer, no sé, dominadas incluso. He visto que se cuelgan haciendo cosas no vistas. ujú. No, y que ponen en riesgo principalmente su salud, ¿no? Que ese es, independientemente que Y lo los hagan mal. aparatos, Ujú. y los aparatos también. Pero ahí tengo yo un comentario porque de pronto Diego, repetir esta onda de acercarse al que sabe, tristemente, y creo que varios lo hemos visto en estos lugares donde se supone que hay gente que sabe, en los sí, gimnasios y todas estas cadenas que de pronto se han popularizado mucho y es donde está saturado de gente. Muchas veces el entrenador o el responsable o el encargado no sabe, ¿no? Pero trae la etiqueta de que sabe, ¿no? Y de pronto se vuelve peligroso porque son la guía para muchas personas que terminan haciendo las cosas mal y han terminado incluso en tragedias, ¿no? ¿Cómo de pronto una persona puede distinguir si realmente el que sabe tiene ese conocimiento que requiere para ayudar, ¿no? Eso yo creo que es lo más peligroso. Por eso de pronto preguntaba, sin necesidad de a lo mejor pensar que el que sabe me va a decir, yo puedo detectar y entender si algo que me están diciendo es correcto, ¿no? Digo, yo en lo personal, por ejemplo, pues sé porque hace mucho me dediqué a esto y también tomé cursos y certificaciones y temas que me ayudaron a entender, como dices, ¿no? De mi anatomía, de cómo se mueve el cuerpo y demás. Y ahorita con lo que me dedico he tenido que actualizarme y entender de movilidad y demás. Pero creo que no todas las personas se toman esa molestia o realmente saben discernir de qué está bien y qué está mal, ¿no? De pronto es lo más complejo y más porque en la era de la información, irónicamente, está tan saturado que es muy difícil distinguir lo bueno de lo malo. tienes mucha razón, Diego. Hay mucha información por ahí y hay que seleccionar pues, la correcta y la que se adecue a tu condición física. Muchos entrenadores, tienes razón, te recomiendan lo que a ellos les ha servido y a todos los quieren entrenar igual. Es fácil ver que en un gimnasio parece que a todos les toca pierna ese día. Los lunes es de Ujú. pierna. Sí es difícil encontrar un buen entrenador. Yo creo que el entrenador que te escucha, que te pregunta y que saca la información que necesita y que te plantea una meta con un tiempo exacto, por ejemplo, a 3 meses, es con quien te deberías de acercar.
¿Y cómo puedo detectar a lo mejor un buen entrenador? No sé, para poner un ejemplo, si tú siendo el entrenador, ¿cuáles son las preguntas adecuadas? ¿Cómo puedo saber si me preguntó lo correcto para saber si se llenó de la información que realmente necesita para darme lo adecuado para mí? ¿Cuáles serían como esas preguntas básicas para que yo me dé cuenta si me están llevando por el camino correcto? Yo lo miraría primero y si es congruente. O sea, quiero adelgazar y el entrenador está panzón, pues creo que no es un buen, Sí, claro. no. Por eso no le Me hago vas, caso al Arthur. yo te pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Por ¿Mm? qué quieres hacer el ejercicio? ¿Qué tanto te apoya tu familia? ¿Qué ejercicio has hecho anteriormente? Y sobre todo si tienes alguna lesión. ¿Cómo te puedo Claro, rehabilitar? ¿Cómo puedo ampliar tu rango de movimiento para volver a tener la homeostasis, la buena postura, el equilibrio? perfecto. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A lo que me dedico ahorita, yo paso mucho tiempo, una, sentado en el auto, porque me traslado mucho en el tráfico, y dos, como trabajo con animales, me, me es más fácil o para adecuarme más a ellos, trabajo mucho tiempo sentado en el piso. Y yo lo he resentido, ¿no? Porque a pesar de que muchos años he sido muy activo físicamente y me he dedicado a hacer ejercicio y deportes, ahorita que estoy tan metido en eso, de pronto le he bajado a esa parte, al menos en la parte formal en un gimnasio o en un deporte específico, pero sí me muevo mucho, ¿no? Yo todos los días camino y levanto y estoy como en constante movimiento, pero paso también muchos momentos sentado ya sea en el tráfico o en el suelo, ¿no? Pues, por ejemplo, en ese escenario, ¿cuál sería un buen consejo como para evitar de pronto, pues a lo mejor lesiones por mala postura, la espalda, porque pues de pronto lo resientes, ¿no? Porque al final no es tan natural de pronto estar tanto tiempo en esas posiciones, ¿no? Dentro de lo posible salir de esas posiciones antinatura. Yo te recomendaría, Diego, colgarte eventualmente, hacer colgarte como changuito Ujú, de alguna barra, Ujú. hacer ejercicios distintos como la natación, por ejemplo, y ir al gimnasio, hacer una rutina general que te mantenga entrenado para ese trabajo que te demanda alguna posición fatigosa. Y relacionado un poquito con eso, porque creo que también es algo que muchos se preguntan o no saben distinguir. Creo que es muy normal cuando realizas alguna actividad, ¿no? Un deporte, que el cuerpo duele, ¿no? Y de hecho se vuelve algo normal, constante, ¿no? Que te duele algo siempre, ¿no? Pero ¿cómo distinguir entre un dolor normal, porque te mantienes haciendo ejercicio, porque le exiges a tus músculos, porque siempre lo estás llevando a un esfuerzo más allá de lo normal a veces, ¿no? A cuando ya es un dolor por una lesión, ¿no? ¿Cómo distinguir cuando ya me duele porque algo ya está mal y a lo mejor sí tengo que tratarlo? O decir, bueno, es normal que me duele porque hice tal ejercicio y pues me mantengo y eventualmente o muy pronto se va a poder eliminar. ¿Cómo distinguir ahí entre esos dolores, ¿no? Digamos. Precisamente, Diego, el dolor es tu guía. No queremos ir hasta donde nos duela demasiado. O sea, el dolor te va a guiar. Es que tu cuerpo no quiere llegar a ese lugar si te está doliendo. No llegues al dolor. Disfrútalo, diviértete y bueno, si te vas a fatigar, excelente, pero no a llegar a nivel de dolor. El dolor te va a traer inhibición. Sin duda, pero ¿no crees que cuando recién Ok. comienzas es inevitable? Al menos al principio. Sí, pero que no te deje, fíjate, si eres un deportista profesional, y tienes un evento pasado mañana y soy tu entrenador y te dejo inadecuado para desempeñar tu deporte, parecería que tu contrincante me está pagando para ujú. dejarte fuera. Entonces, no llegar a tanto. Sí, claro. Yo podría a lo mejor comentar, porque a mí me pasó, digo, he tenido lesiones alrededor de mi cuerpo y principalmente una que en la espalda en la que el dolor era inutilizante, o sea, no me permitía hacer cosas. Entonces, obviamente, digo, he sufrido dolores de entrenamiento, de juego, en el que llega a ser molesto. No sé si a lo mejor esa es como la medida. Puede ser molesto, puede ser ligeramente incómodo, pero no que te inutilice el hacer un movimiento. O sea, el hacer, por ejemplo, un press o simplemente levantar un brazo,
El año pasado tuve una lesión en el hombro que me impedía levantar un plato hacia la alacena, o sea, porque era doloroso y literalmente se me iba a la fuerza, ¿no? Entonces, creo que enfocado hacia lo que comentaba Diego ahorita como entrenamiento, si el dolor no te permite moverte correctamente, creo que estás rebasando el límite. Correcto. Pero si la Sí. molestia puede ser soportable dentro de ese límite, ¿no? Pero que te permita realizar tu actividad eficiente, creo que ese es el umbral donde todavía se puede permitir hacer un esfuerzo, ¿no? Pero si relativamente te impide lanzar, te impide brincar o te impide levantarte siquiera, lo llevaste a un extremo. Tienes que hacer ejercicios en sentido contrario a ese movimiento para conservar el equilibrio. Los ejercicios de rehabilitación bien los podrías hacer antes de tener la lesión, precisamente para estar preparado. El equilibrio es la base. Si tú levantas un Sí. peso y no te sientes estable, mejor no lo hagas. Jorge, Arturo, Diego, estamos empezando ya en la parte final del episodio del podcast, pero sin embargo tengo algunas otras preguntas que no se han comentado y nos han llegado. Son dos, tres Sí. preguntas. Dice, hacer pesas a mi edad, no nos dice sus datos, pero dice, hacer pesas a mi edad, ¿me va a desgastar las articulaciones o me va a ayudar a protegerlas? Sí, hay que adecuar el entrenamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Levantar pesas o físico-culturismo? Tonificar el cuerpo. ¿O vas por apariencia o por un levantamiento récord? No, Ahí, en mi caso sí era, creo que fue levantar ego, récord. ¿eh? Sí, sí, Muy sí, era bien, por siempre ir por excelente. más peso y más peso. Ahí mi recomendación es ir a empezar con ejercicios monoarticulares para llegar al levantamiento y hacer ejercicio con movimientos explosivos, multiarticulares. No sé si me explico. Avisarle a tu articulación que la vas a mover, por ejemplo, la No. sentadilla con una flexión de rodillas y después incrementar la carga como lo haces. Si lo que Ujú. buscas es Ujú. hipertrofiar, vas a movimientos monoarticulares para pasar a los multiarticulares después. Pero entonces sí es correcto o más bien que no es una creencia del todo cierto que el hacer ejercicio de fuerza o de pesas te pueda llegar a desgastar las articulaciones. Creo que sería al contrario, ¿no? Te fortalece. Así es. Si estás aplicando una mala técnica, te decía, el mejor ejercicio con una mala técnica te da lesión. Entonces, Ujú. tienes que adecuar la carga, el esfuerzo. Te recomiendo 3 veces a la semana como inicio, ir progresando en las cargas. Primero repeticiones, después el peso. Disminuyes repeticiones e incrementas el peso. Es muy importante que no tengas dolor en la ejecución. Si estás teniendo dolor en la ejecución, tienes que hacer otra Sí. cosa. Algo está fallando ahí. Y algo que de lo que no hemos platicado y también hay una pregunta es de los suplementos alimenticios, Jorge, porque dice que si son realmente necesarios para empezar o simplemente es una estrategia de marketing. Lo segundo, Ah, de acuerdo. eh, Dice ahí, ¿de dónde, se responde rápido. de dónde obtienes los productos químicos? De los alimentos, ¿cierto? De los alimentos, ajá, Entonces, tú quieres que una persona tome tus alimentos, los industrialice y exacto. después tú se los pagas más caro porque van en una cápsula, en un frasquito con la foto de un Arturo No, Suárez acá, pues no. no, no, prefiero un Menos corte los de carne o una compraría. ensalada o verduras o, A ¿no? menos que por tu actividad deportiva tuvieras que la necesidad de hacer un alimento que no fuera natural. Es decir, no puedes llevarte la torta, no puedes llevarte algo, pero te puedes comer una barra, solamente ahí. Pero la píldora mágica, no, no existe. No te va a poner músculo si no entrenas. En la historia de los entrenamientos se han hecho muchas cosas como incluso comer testículos de animal, consumir sangre de algún animal, o sea, cosas muy Sí. locas.
Pero en general, o hablando de lo que hemos estado diciendo de la gente mayor, de la gente de nuestra edad, la gente más joven, con que coman, como dijiste desde el principio, de todo, es suficiente. Lo que diga su médico, que tomen sus Sí, medicamentos y lo que les diga el médico, claro que sí, y que coman de todo lo posible. de acuerdo. Esta plática me ha servido a mí, yo creo que a muchos más nos va a servir. Se nos está acabando el tiempo. También antes quisiera yo agradecer a los patrocinadores de Catpan Medical y Catpan Pets que nos ha estado pues, patrocinando y ayudando para con este podcast. Y Jorge, ¿quisieras agregar algo más, algo que no hayamos platicado, que consideres importante comentar? Hagan ejercicio, muévanse, no dejen de moverse, diviértanse y conserven la salud. Eso, sí, No conozco gente sana que se vea mal. Si tu objetivo es verte bien con el ejercicio, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Pues Jorge, muchísimas gracias por abrir este espacio con Catban Conecta. Con nosotros. Ha sido una plática muy enriquecedora. un Pues muchas privilegio, un gracias. gusto estar con ustedes. Admirable la Al, labor de ustedes. al contrario, muchas gracias, Jorge. Muchas También es gracias. un placer el que estés aquí con nosotros. Gracias a Gracias. Claro. Hasta luego ustedes. a todos. Muchísimas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias.